buenas tardes. Soy José Antonio Magán, bibliotecario de la Complutense y trabajo en la Facultad de Matemáticas. En primer lugar, muchas gracias por haberos apuntado a este taller y voy a estar acompañado de Mari Carmen Muñoz, otra bibliotecaria de servicios centrales de la biblioteca. Bueno, pues vamos a empezar con lo que es lo que va a ser la sesión del taller de hoy. Vamos a ver algunas herramientas que creemos desde la biblioteca que pueden ser bastante útiles a los estudiantes para preparar técnicas de estudio y para preparar también trabajos académicos. El taller va a tener dos partes. La primera vamos a ver sobre todo una herramienta que es NotebookLM. Aquí no vamos a hablar ni vamos a ver sobre ChatGPT, ni sobre Copilot, ni Gemini, ni DeepSeek, que son las herramientas que normalmente más estáis acostumbrados a utilizar. Nosotros vamos a centrarnos en otras herramientas distintas. Bueno, dicho esto, la primera parte es ver cómo podéis mejorar vuestras técnicas de estudio con unas herramientas, en este caso de NotebookLM, y luego la segunda parte va a ser cómo buscar información para poder alimentar esas herramientas de inteligencia artificial. Y también nos vamos a centrar en algunas de las herramientas más importantes que hay ahora mismo dentro de este ámbito de inteligencia artificial. Bueno, lo primero que tenéis que tener claro es cuando vais a utilizar estas inteligencias artificiales es qué queréis vosotros para lo que va a ser vuestro desarrollo académico. Tened en cuenta que estas herramientas de inteligencia artificial se alimentan precisamente del uso que vosotros dais y las aportaciones intelectuales que nosotros, todos los seres humanos, vamos aportando, especialmente quienes están aportando información, esto es, los usuarios, los documentos que le vais a dar, el tipo de uso que hacéis, las cosas que le pedís, etc. La inteligencia artificial se va a hacer mucho más inteligente después de que vosotros la utilicéis. La cuestión está en que, hombre, no me seáis ceporros y no os quedéis solamente en utilizar estas inteligencias porque os habéis metido en una carrera para desarrollaros profesionalmente, para desarrollaros personalmente y mejorar como seres humanos. Entonces, hombre, tened cabeza a la hora de utilizar estas herramientas para que permitan que os desarrolléis intelectualmente, pero no seáis vagos y dejad en estas herramientas lo que debería ser vuestro desarrollo profesional y académico. Entonces yo creo que tenéis que ser muy inteligentes y utilizarlas de una manera positiva. Lo primero que tenéis que tener en cuenta es que si utilizáis estas herramientas, por ejemplo, para trabajos académicos, debéis de citarlas. No podéis sacar la información ni de Wikipedia o de ChatGPT o de Copilot o algo de esto sin citar. Entonces aquí os pongo un ejemplo de cómo debería ser una cita en un trabajo académico. Sería diciendo, por ejemplo, según ChatGPT, bla, 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 y luego ponéis entre paréntesis, como veis aquí, voy a señalarlo, creo que sí, se ve mi ratón. Bien, veis aquí lo que sería, lo que se utiliza el término de comunicación personal en vez de consulta, es comunicación personal en vez de consulta, de tal día de 2025. Y en la lista de referencias vienen ahí la mayor parte de los gestores bibliográficos. Aquí en la biblioteca damos talleres sobre gestores bibliográficos, es una herramienta que os quita muchísimo trabajo, pero muchísimo trabajo. Entonces yo os animo a que las utilicéis y a que veáis los vídeos de esas herramientas. Bueno, dicho esto, pues tener claro que podéis utilizarla, podéis sacar ideas, podéis sacar extractos, pero esos extractos, si vais a utilizarlos, ponerlos entre comillas o siempre haciendo referencia. Bueno, vamos a centrarnos ya en la primera herramienta que va a ser NotebookLM. Aquí voy a cerrar lo que es voy a dejar de compartir lo que estoy compartiendo ahora mismo y vamos a centrarnos ahora en otra herramienta. Bien, dejo de compartir por aquí y ahora voy a compartir, pero con otra herramienta. A ver, disculpad. Bien, bien. Mirad, nos hemos metido en lo que es Notebook LM. Voy a intentar aquí Notebook. Bien. Mira, cuando vosotros os metéis, tenéis la posibilidad, esto es una pantalla en blanco según os metáis, y tenéis la posibilidad de crear lo que ellos denominan cuadernos. ¿Qué son los cuadernos? Y luego estos cuadernos los podéis gestionar.
podéis directamente gestionarlos dándole aquí, eliminando cuadernos, cambiándoles el nombre, etcétera, etcétera. Cuadernos es cada uno de los proyectos de inteligencia artificial que vosotros vais a crear para vuestros trabajos. Por ejemplo, podéis crearos para una asignatura pues un cuaderno por cada uno de los temas de esa asignatura. O podéis crearos una asignatura, o sea, un cuaderno para un trabajo en concreto que os han encargado en una asignatura. Entonces es simplemente dar a lo que sería crear cuaderno y dentro de lo que es cuaderno, lo primero que nos va a pedir, como veis aquí, es la posibilidad de subirle fuentes. ¿Por qué? ¿Por qué no voy a hablar yo de ChatGPT, de Copilot, de Gemini, etcétera, o DeepSeek? No voy a hablar porque esto es mucho más potente para un trabajo académico. Frente a ChatGPT y el resto de inteligencias artificiales que trabajan con todo lo que hay en la web, con todo lo que otras personas han querido trabajar, aquí esta inteligencia artificial funciona sobre todo específicamente con las fuentes que tú les sirves. ¿Y cuáles serían las típicas fuentes que tú les sirves? Pues, por ejemplo, documentos que sean importantes para esta asignatura que os ha recomendado el profesor y que tenéis en PDF y que os habéis descargado. Por ejemplo, materiales que el profesor os ha puesto en su aula virtual. Por ejemplo, apuntes que vosotros habéis hecho y que tenéis ya esos apuntes y que los podéis subir. Entonces, imaginaros, yo tengo aquí varios apuntes, voy a marcar, por ejemplo, un libro que me he descargado del catálogo de la biblioteca, este documento es un documento en PDF que he encontrado por internet y que me ha recomendado el profesor, y luego aquí estarían mis apuntes o los apuntes que el profesor ha dado. Directamente los arrastro y, como veréis, lo que sería Notebook LM tiene tres apartados, uno principal en el centro, que ahora mismo se va a generar, vamos a ver que está trabajando a partir de lo que le hemos metido a la izquierda, que son las fuentes. Estas fuentes pueden crecer siempre. Y luego a la derecha del todo, el tercer apartado es lo que podemos hacer con Notebook LM. Bien, está cargando, yo voy a, como veis, va a generar automáticamente en el centro, a partir de lo que está cargando, que son los tres documentos que he hecho, un pequeño resumen, y a partir de aquí nosotros podemos crearnos un montón de cosas útiles para preparar mi asignatura o un trabajo académico a partir de aquí. Bien, ¿veis? Ha creado un informe muy rápido, muy breve, pero podemos ampliarlo todo lo que queramos o más. Podemos aquí añadir nuevas fuentes y lo que os he comentado, todo lo que va a generar no va a ser a partir de todo lo que hay en la web, sino solo a partir de estas fuentes que yo le he metido, con lo cual va a ser totalmente pertinente y totalmente pertinente para mí, porque es lo que el profesor espera que yo aprenda. Bueno, vamos a cerrar ahora esto que teníamos abierto y nos vamos a meter ya directamente, cierro esto que había abierto y nos vamos a meter en algo que yo ya me había preparado para ir más rápido. ¿Por qué podíamos empezar? Mirad, lo primero que se puede empezar una persona por hacer es por crearse, por ejemplo, una guía de estudio. Entonces, a partir de aquí, yo tengo aquí arriba, nos vamos a centrar ahora todo en lo que está a la derecha del todo, varias posibilidades de cosas que puedo crear. ¿Veis? Podemos crear un podcast, podemos crear un vídeo, podemos crear un mapa mental. Vamos a empezar a ver cada una de ellas. Y una de las cosas más interesantes es lo que ellos denominan informes. Si le dais aquí, vemos que podemos hacer cierto tipo de informes a partir de, repito, las fuentes que yo le he metido. Entonces, puedo hacer, por ejemplo, un resumen, puedo hacer una guía de estudio, puedo hacer un borrador de un artículo de investigación, un borrador de un informe técnico, una explicación de los conceptos más importantes que hay, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a generar en primer lugar una guía de estudio. Yo ya la tengo generada porque el otro día, dando este curso, pues tuve la mala experiencia de quedarme un poco así tirado. Entonces esperemos que tengamos más suerte ahora. Mirad, aquí tenemos la guía de estudio que genera Notebook LM a partir de estos tres documentos y, como veis, en primer lugar te da un pequeño resumen, luego un cuestionario para que tú tengas muy claras las ideas principales
de estas fuentes que yo le he metido. Luego vienen unas claves de respuestas. A partir de aquí, luego vienen preguntas más profundas, no de tipo cuestionario, sino bastante más profundas. Y luego, al final, te vienen glosarios de términos que te podrían preguntar en un examen. Esto sería una pequeña y breve guía de estudio. Pero, además de esto, podemos crear un resumen, dándole a informes, podemos crear un resumen de lo que es estos 3 libros que yo he metido. Y aquí tenemos, por ejemplo, un resumen ejecutivo, que yo es el que le he pedido, de lo que serían estos libros. Como veis, es bastante amplio y quiero insistir en una cosa que tenéis que tener en cuenta, que se genera de forma automática, con lo cual, aunque afina mucho, esta herramienta es de Google y es realmente muy potente, pero hombre, esto tiene que ser una base para lo que vosotros tenéis que hacer, no que sustituya a vuestro trabajo. ¿Veis? Aquí tenéis lo que sería un informe a partir de esta documentación. Si volvemos a las posibilidades que tenemos, vamos a ir viendo, por ejemplo, cosas que nos pueden ser muy prácticas. Por ejemplo, un mapa mental, esto es el típico esquema que me sirva para poder estudiar. Si le doy aquí, me generaría un mapa mental basado en mis fuentes y vamos a ver aquí lo que sería este mapa mental. Bien, entonces vamos a ver aquí, tenemos el mapa mental que yo he creado. Me sale el mapa y siempre que haya la posibilidad de una indicación de poder desarrollar algo, le puedo dar y va creciendo. Le doy más y va creciendo más. Va creciendo más. Aquí aún puede crecer más. Puedo ir con cada una de estas cuestiones y puedo ir creciendo, creciendo, según quiera, para poder tener lo que sería este mapa mental de lo que he creado. Como veis, esto es muy útil para de una manera rápida tener una visión de qué es lo que me interesa de este trabajo. Bien, me lo puedo descargar, esto lo descargaría como una imagen, etcétera. Si volvemos, además de haber visto lo que sería un mapa mental, podríamos ir avanzando en otras cosas. Una cuestión que yo veo muy práctico y la verdad es que lo hace fenomenal es un podcast de radio. Entonces vamos a ver, aquí si le doy a la opción de que me cree un podcast, la verdad es que los podcasts los crea con una calidad estupenda. Y es algo muy útil por si voy en autobús y quiero ir oyendo algo, por ejemplo, sobre un tema que me va a entrar o que me ha explicado el profesor el día anterior o que yo he cogido mis apuntes y a partir del cual quiero que resumirme de una manera breve, en 5 minutos, algo para poder oír. Mirad, fijaros, esto es un podcast creado a partir de estas 3 fuentes que yo le he metido. Le voy a dar al podcast. Metemos de lleno en un tema, bueno, fascinante, los procesos estocásticos. Exacto. Sistemas que cambian con el tiempo, pero con un toque de azar. Sí, vamos a ver cómo las mates nos ayudan a modelar y sobre todo a entender esa incertidumbre. Que nos rodea por todas partes, en realidad. Tenemos material variado hoy. Por un lado, partes de un libro de texto, Introducción a los procesos estocásticos, que parece bastante claro. Sí, para sentar las bases. Bueno, veis cómo genera, en este caso ha sido un podcast de 18 minutos, lo que ha generado a partir de la información que es de 2 libros y unos apuntes míos de clase, que me ha generado para que yo en el autobús pueda ir reforzando ideas. También hace vídeos. Los vídeos yo personalmente creo que son más flojos por ahora. La verdad es que esto está cambiando de una manera radical y van metiéndole cosas a una velocidad endiablada. El vídeo ahora, sobre todo, es más o menos una presentación de PowerPoint animada y, bueno, está bien, pero hombre, respecto a lo alucinado que a mí me deja, por ejemplo, lo que es el podcast, el vídeo ya es distinto. Le damos aquí para que veáis lo que es un vídeo. Lo vamos a poner un poquito más adelante. Los propios colegas y antiguos alumnos del profesor Rao. Muy bien,
Pues vamos al lío. Vamos a explorar 3 ideas que son fascinantes y sobre todo van contra toda intuición. Vienen de esta colección y demuestran el poder que tienen las matemáticas para describir un mundo que en el fondo es aleatorio. Empezamos fuerte, con una idea que parece desafiar la lógica. ¿Sería posible ganar dinero apostando solo? Bien, ahí veis un ejemplo de lo que es un vídeo generado. Y bueno, además de estas cosas que estamos viendo, de vídeos, etcétera, pues vamos a ver, por ejemplo, la posibilidad de algo que veo bastante útil porque a vosotros muchas veces os van a preguntar tipo test para vuestros exámenes. Entonces, él te genera unas cosas que son muy útiles para poder recordar elementos susceptibles de caer como preguntas tipo test, que son las tarjetas didácticas. Si tú le das a tarjetas didácticas a este botoncito, estos botoncitos de aquí, lo que te permiten, por ejemplo, cuando en el resumen de vídeo, si le doy yo aquí, lo que me permite es decir si lo quiero breve, si lo quiero muy explicativo, si lo quiero en español, en qué idioma, elegir los temas, etcétera, etcétera. Y luego puedo, por ejemplo, en el vídeo, decirle en qué se debe centrar el vídeo que yo quiero. Porque claro, le he metido unas fuentes muy amplias y podría verlo desde una manera muy amplia. Aquí le puedo decir que se centre en determinadas cosas muy concretas. Bien, ahora para lo que serían estas tarjetas didácticas le damos aquí y le podemos decir el nivel de dificultad. El estándar, que es el mediano, bueno, el número, pues un número de pocas, de más, el nivel de dificultad, medio, difícil, fácil, y cuál debería ser el tema es si quiero generar algo sobre aspectos más concretos de lo que sería toda la fuente de información que le he metido. Vamos a ver un ejemplo de lo que serían estas tarjetas didácticas. Aquí tenéis, entonces, que es un proceso estocástico y puedo ver la respuesta. Pasamos a la siguiente. Ajá. Pasamos a la siguiente y vamos viendo respuestas. Siguiente y vamos viendo respuestas. Es una manera entretenida de poder estudiar a partir de lo que sería un tema de clase o una asignatura, etcétera, etcétera. También podemos ver ya directamente lo que son cuestionarios tipo test. Y dentro de un cuestionario, si le damos aquí, vemos que tenemos también la posibilidad de ver cuál es el número de preguntas que queremos poner y el nivel de dificultad y en qué podría centrarse. Vamos a ver ahora el ejemplo de un cuestionario que yo ya había generado y aquí tenéis, como veis, una primera pregunta, 4 posibles respuestas, incluso me puede dar una pista de lo que quiero y yo puedo ir marcando, por ejemplo, le damos aquí y me dice que es una respuesta incorrecta, etcétera, etcétera, y me dice la razón por la que he fallado seguramente. En el siguiente, siguiente, pues mira, en esta al tuntún he tenido suerte y he acertado. Bien, como veis, es una manera útil de reforzar lo que es mi aprendizaje. También podríamos crearlos lo que es una infografía. Una infografía, ya sabéis, es como una especie de póster. Entonces, dentro de lo que es la infografía, puedo también ver el nivel de detalle, si la quiero horizontal, vertical, si la quiero en cuadrados, etcétera. Y aquí podemos ver el ejemplo de una infografía. Yo para la infografía, pues cogí directamente la más sencilla. Cogí lo que podía ser la forma más sencilla de una infografía. Y aquí tenéis lo que es una infografía a partir de las fuentes que yo había metido. Entonces tenemos aquí, esto es, bueno, no, en este caso le dije que fuera sobre uno de los libros que era sobre la vida de Rao. Pues era uno que yo había metido, un libro, y aquí tenemos lo que sería la infografía. Bien, bueno, para finalizar, tenemos también la posibilidad de crearnos PowerPoint, una presentación de PowerPoint. Le damos aquí y también podemos elegir, como hemos visto antes, si queremos que sea una presentación de PowerPoint que sea corta o que sea más extensa, que sea muy detallada o que sea menos detallada. Qué tipo lo queremos, de diapositivas de presentador, presentación detallada, en donde nos podemos centrar. Y aquí podemos ver lo que sería una presentación que hemos generado. ¿Veis? Aquí tenemos la presentación
que hemos generado, si le damos aquí, podríamos ir viendo una presentación realizada de una manera rápida para que me sirva de orientación. Bueno, como veis, esta herramienta que es de Google y que la verdad, frente a otras herramientas que hay, la versión básica, la versión que hay gratuita, bueno, gratuita dentro del programa que la Complutense os ofrece de herramientas de Google, pues la verdad es que es muy, muy completa. Os va a permitir avanzar mucho en lo que sería la preparación de materiales para vuestro aprendizaje. Pero insisto, tenéis que desconfiar, tenéis que ser críticos porque esto es una herramienta, no es el resultado. Y de nada os sirve que aprenda la inteligencia artificial y que aprenda Notebook LM. Quienes tenéis que aprender sois vosotros. Entonces, tened cabeza porque si no, lo que podéis salir es después de 4 años de grado siendo tan borricos como entrasteis. Y lo que intentamos es en este mundo, pues hombre, desarrollarnos como personas, avanzar y ser mejores de lo que éramos. Entonces, bueno, pues aquí tenéis una herramienta que creo que puede ser bastante útil. Visto lo que es Notebook LM, hay otras herramientas, pero son de pago, son muy gratuitas, son muy... bueno, esta también tiene una versión Pro, lógicamente, pero es que la versión gratuita, que es la que yo os he enseñado para la Complutense, la versión que tenemos en la Complutense, pues es muy, yo creo que es bastante potente. Bueno, hemos visto que esta herramienta ¿por qué me he centrado en esto y no en Copilot o en ChatGPT, etcétera? Pues porque esto trabaja, como os he comentado, a partir de las fuentes que a vosotros os interesan, lo que el profesor os ha recomendado. Lo vais a alimentar con cosas muy, muy específicas, con lo cual va a ser súper pertinente. No va a ser que le digáis, prepárame un resumen de algo y te lo va a hacer a partir de todo lo que hay en la web y a lo mejor todo lo que hay en la web no tiene que ver con la orientación que quiere el profesor o lo que vosotros necesitáis en vuestro grado en concreto, en vuestra asignatura. De esta manera sí que vais a ser muy, muy pertinentes. Entonces ya sabéis, funciona aparte de información de fuentes que habéis obtenido. Y ahora vamos a ver cómo obtener esas fuentes. Bueno, vamos a cerrar lo que es lo que hemos visto de momento. Vamos a ver algunas herramientas. Y lo primero que vamos a ver herramientas para buscar información. Y dentro de estas herramientas para buscar información vamos a desmontar algunos bulos. Mirad, ahora están surgiendo buscadores tipo Chrome o tipo Edge de Microsoft. Bueno, pues están apareciendo buscadores de información en Internet que se basan en inteligencia artificial. Parecen que son la bomba. Aquí tenéis un ejemplo, Perplexity. Pero mirad, yo es que si hago una búsqueda aquí, por ejemplo, procesos estocásticos, Perplexity me va a responder dando información a partir de inteligencia artificial sobre procesos estocásticos. Vamos a esperar a que vaya cargando. Y luego esta información se complementa, te va diciendo las fuentes de dónde va sacando la información. Esto sí que es bastante útil porque te va diciendo desde qué fuente va sacando la información. Ha utilizado 10 fuentes para lo que ha puesto aquí y luego te pone algunas cosas relacionadas automáticamente con lo que serían los procesos estocásticos. Y luego tiene lo habitual en un buscador, que son los enlaces. Estos serían los típicos enlaces que te salen en un buscador respecto a procesos estocásticos. Bueno, esto está bien, pero hablando claro, no gana mucho respecto a si en Google buscamos procesos estocásticos. Si yo busco en Google procesos estocásticos, la verdad es que ya directamente me está poniendo lo que antes no tenía Google, que es lo que hace Perplexity, y creo yo que hoy por hoy incluso nos da más información y más fiable. Aquí genera información a partir de Gemini AI,
Luego te da la información de Wikipedia, ya te da los enlaces, aquí te está dando una información concisa de Wikipedia y luego te da algunos enlaces directamente para cosas especialmente útiles, tanto a nivel de vídeos, a nivel de noticias, etcétera, etcétera. Bien, y luego tiene la posibilidad de meterte en vídeos cortos, libros, más herramientas en la web, finanzas, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que ahora mismo Perplexity pues dejó alucinada a mucha gente al principio, pero es que los de Google a lo mejor no van tan rápido como quisieran, pero es que cuando sacan las cosas, yo creo bueno, que frente a estas cosas que hace poco la gente decía, oh, es maravilloso, yo creo que ahora mismo tanto Edge como de Microsoft, como lo que sería Google, el navegador Chrome de Google, pues hombre, no, yo creo que son incluso más potentes. Bueno, cerremos esto que hemos visto y ahora vamos a ver una cosa para buscar fuentes muy útil, que era lo que os estaba comentando. Quizá herramientas más tradicionales pueden ser más útiles que lo que estamos viendo. Entonces, disculpad, vamos a ver una herramienta que es Google Académico. Vosotros estáis en una academia, estáis en la universidad, en el mundo académico. Entonces, si queremos buscar, por ejemplo, procesos estocásticos, Google tiene una cosa para vosotros, para los universitarios, que no es el Google normal, sino que es un Google para vosotros. Y que lo que analiza no son información que hay en la web, sino documentos que generáis los académicos, que generan estudiantes, que generan sobre todo profesores, que generan investigadores. Entonces, si yo busco procesos estocásticos, aquí, pues ya encuentro información mucho más fiable. ¿Por qué? Porque mirad, aquí cuando estaba buscando, disculpad, cuando estaba buscando procesos estocásticos en el Google normal, el primer... disculpad, me he metido en modo de inteligencia artificial. Mirad, lo primero que os viene dentro de procesos estocásticos es un documento que es un PDF, pero este documento, que es lo que encontraríais en Google normal, pues fijaros, es un documento que tiene un PDF, tiene 14 páginas, pero no tiene ni autor ni nada de nada. Entonces yo no sé si esto realmente es una patata, qué fiabilidad puede tener, si voy a jugármela tirando de esta información para luego generarme información con NotebookLM, pues puede ser un auténtico desastre. Entonces yo creo que es muy importante que cuando estemos trabajando con una herramienta como NotebookLM, busquemos en fuentes fiables. Cuando nos metemos en Google Académico y hacemos la búsqueda de procesos estocásticos, ojo, lo primero que nos encontramos es directamente un PDF que te dice que ha sido citado por 235 investigaciones. O sea, es bastante fiable. Y si nos metemos en él, frente a lo que antes veíamos, es un PDF, pero está hecho claramente por un profesor de una de las facultades, de la Facultad de Ciencias, una de las universidades más prestigiosas del ámbito hispano, como es la Universidad Nacional Autónoma de México. 328 páginas frente a las 14 páginas que teníamos en el anterior PDF. Hombre, pues yo creo que es otra cosa. A la hora de alimentar NotebookLM, esto es una fuente fiable, lo otro no. Entonces, yo os diría que buscáramos fuentes fiables en lo que sería, en este caso, Google Académico. Como veis, en Google Académico os salen todos los documentos. Aquí dice que ha encontrado 17.000 documentos. Te dice quién ha citado, qué otros artículos, esto es, qué otros documentos están relacionados con este. Le podríamos pinchar y podríamos ver estos documentos, etcétera, etcétera. Os dice si es un libro, si es un PDF, si es un artículo de revista, etcétera, etcétera. Normalmente cuando dice que es PDF es un artículo de revista. Bien, esto está muy bien, pero hay una herramienta ahora muy potente, igual que antes. Os he dicho bueno, que yo no tendría en mente herramientas de inteligencia artificial a la hora de buscar información en la web. Sin embargo, para buscar información académica de forma gratuita, Google Académico es súper potente, pero hay una herramienta de inteligencia artificial que es quizá más potente. Mirad,
nos vamos a meter en Semantic Scholar. Yo en Semantic Scholar he hecho ya una búsqueda, ahora voy a volver a hacer la búsqueda. Entonces, voy a hacer la búsqueda de procesos estocásticos y esta en Semantic Scholar, esperad, que va el momento a lo mejor. Vamos a probar. Vamos a probar. Bueno, es que me da pánico porque el otro día se me quedó parado el ordenador delante de... Bien, mirad, aquí tenemos una búsqueda que hemos hecho y aquí en procesos estocásticos encontramos muchísima información y muy pertinente. Nos dice, por ejemplo, en este caso, cuánta gente también lo ha citado, pero además podemos ver las citas automáticamente por años. ¿Veis? Las citas por años. Estamos viendo que, por ejemplo, este documento ha sido muy citado en torno al año 2010, pero luego, a partir del 2021, se ha citado bastante menos. De hecho, en 2023, 2024 no ha sido apenas citado. Entonces, os va dando una información muy útil a la hora de seleccionar fuentes para que vosotros podáis trabajar con ellos. Entonces, ¿veis? Aquí automáticamente os van diciendo las citas que ha tenido este documento a lo largo de toda su vida. Podemos expandir en un documento, vamos a meternos, por ejemplo, en este último porque es el más citado de todos. Para ver el más citado, ahora está ordenado por relevancia. Podríamos decir que solo queremos los documentos que tienen un PDF. Esto de los documentos que tienen un PDF yo no lo recomiendo por una cuestión, porque vosotros, un PDF son cosas que están de forma gratuita en la web, pero es que muchas veces la información mejor no es gratuita. Y ostras, estando en la Complutense y teniendo una biblioteca como la Biblioteca de la Universidad Complutense, que tiene una colección electrónica brutal y carísima, que a vosotros os sale gratis, ostras, no limitéis a lo que hay gratis en Internet. Coger lo que realmente os interesa. Vamos a decirle aquí que queremos que estos libros sean directamente, vamos a buscar los que son directamente los que han sido citados más veces. ¿Por qué insisto en lo que ha sido citado muchas veces? Porque normalmente cuando un documento es citado por mucha gente, por otros investigadores de esa área, es porque es muy bueno. Y mientras más veces ha sido citado, por lo general es porque ha sido citado muchas veces porque es lo mejor. Entonces vemos que el documento más citado de procesos estocásticos, yo lo he buscado en inglés porque, ¿qué os voy a decir? Es que es la mejor manera de encontrar información normalmente. Este documento es un libro de Puterman, nos dice que es un libro, les voy a dar que se expanda, me da el resumen del libro, ha sido citado 13.000 veces y como veis es que sigue siendo citado en 2025. En 2025 ha sido citado 752 veces este documento, este libro. Vamos, este libro es la bomba. Entonces, una vez que yo tenga este libro, puedo además no ver solamente información sobre este libro, ver en qué biblioteca puede estar, ver cómo lo puedo citar el libro. Esto, cuando deis talleres sobre gestores bibliográficos, vais a tener información sobre esto. Aquí no nos vamos a meter. Pero imagínate que queremos ver información sobre el autor. Entonces, pincho en Puterman y me va a dar todas las obras de Puterman, todas las obras que ha escrito Puterman, que fue especialmente prolífico, pero también podemos ver las que ha escrito con otros autores y dentro de las que ha escrito con otros autores ya directamente me está diciendo cuántas ha escrito con otros autores. Aquí, en la información sobre este autor, sobre Puterman, me dice que tiene 172 obras, que tiene un índice H. Un índice H es el índice con el cual se categorizan los autores, los investigadores. Un autor con un índice H muy alto es que es un autor muy citado y es un autor muy importante. Este autor, que os voy a decir, 24.000 citas, es
la leche. Entonces está entre los muy, muy citados. Y su índice H es de 39. 39 significa que ha sido citado muchísimas veces, o sea que es muy, muy importante. Ya si de tener un índice H de 5, 6, 7, pues es ser importante. Tenerlo de 39, ¿qué os voy a decir? Es que estás que te sales. Entonces aquí te va diciendo lo que son las publicaciones, te va diciendo también, por ejemplo, quiénes son los autores que lo citan. Estos son los autores que citan a este hombre. 41.348 autores han citado a Puterman. Y aquí podéis ver cuáles son todos los autores que Puterman ha citado en sus trabajos. Y vemos abajo que Puterman ha citado a un total de 3.213 autores. Luego podéis ver también todos los coautores que han trabajado con este hombre, que han editado trabajos de forma conjunta, que como hemos visto son 321 los coautores que han trabajado con Puterman. Y bueno, como veis, Semantic Scholar es una herramienta gratuita y muy potente, hecha con inteligencia artificial y que utiliza la inteligencia artificial de una manera muy útil. Me gusta más que otras herramientas que hay. Pero mirad, volviendo a lo que estábamos viendo de este hombre, de Puterman, una vez que sabemos que este es el libro que me interesa de Puterman, ¿yo qué haría? Miraría este libro porque este libro es un libro que no está en formato electrónico, es un libro importantísimo, es el más importante sobre procesos estocásticos. Si yo tengo que hacer un libro o un trabajo sobre procesos estocásticos, debería buscar este libro de Puterman. Entonces, mirad, si yo hago la búsqueda de este libro en el catálogo de la Complutense, me voy a encontrar, como veis, el libro y me dice que está disponible en la Biblioteca de Ciencias Matemáticas de la Universidad Complutense de Madrid. Entonces, puedo pinchar aquí, puedo directamente reservar este libro y pasarme tranquilamente por esta biblioteca. Y si no soy del campus de Moncloa, solicitar que me lo lleven a mi biblioteca en Somosaguas o en empresariales o en la Facultad de Documentación o Óptica. Bien, entonces puedo decir esto y directamente, de forma gratuita, os lo llevamos. Si eres del campus de Moncloa, tienes que venir a matemáticas, pero ya lo tienes reservado porque le has dado a la posibilidad de reservar el libro. Entonces, mirad, con un catálogo como el que tenemos aquí, que si haces búsquedas sobre procesos estocásticos, por ejemplo, mirad, lo voy a poner en inglés. Ya buscan procesos estocásticos en inglés. Y es que, fijaros, es que lo primero, libros electrónicos, todos carísimos, cada uno de estos libros cuesta una pasta, y os los podéis descargar automáticamente en PDF, utilizarlos para luego alimentar esta herramienta que os he dicho. Entonces, está bien que busquéis en Internet, pero luego utilizad siempre el catálogo de la biblioteca, porque lo caro, lo bueno, lo tenemos suscrito y a vosotros os va a salir totalmente gratis. Entonces, tú te metes en este libro para que os hagáis una idea de lo que es el primero que estamos viendo, y aquí le damos a ver libro electrónico y directamente, ay, vaya, me tengo que poner, no voy a poner el segundo factor de documento, pero directamente me lo descargaría el libro. Bueno, hemos visto eso y otra cosa que queremos ver sería, a ver si esto, sí, esto lo puedo poner en otro sitio. Es que tenía algo que me molestaba. Hemos visto cómo podemos ver los libros unos con otros. Hay una herramienta también de inteligencia artificial que se llama Connected Papers. En Connected Papers, si yo busco este libro, me va a decir qué otros libros están relacionados con él. He buscado el libro, pincho sobre el libro y me hace una cosa que es, bueno, pues es pues sí, aquí tenemos el libro de Puterman, está aquí el libro de Puterman, y te va poniendo un color más verde, o sea, más fuerte, un color más fuerte, un verde más oscuro, significa que es más reciente el libro.
algo muy grande es que ha sido muy citado, que es muy importante el libro. Los redondeles más chiquitos y menos verdes significa que se han publicado hace más tiempo y que no son tan citados como otros. Y luego veis que hay unas líneas que relacionan unas obras con otras. Esto está bien, queda muy mono, es muy espectacular, pero mirad, sinceramente, no funciona muy adecuadamente. O sea, te encuentras una sorpresa que te, bueno, ¿y esto qué tiene realmente que ver con esto? Pues yo creo que queda muy mono, es un algoritmo, lo trabajan con un algoritmo, pero el algoritmo hay que alimentar un poquito más, señores de Connected Papers. Entonces yo lo presento porque mucha gente está, oh, esta herramienta. Vamos, buscad en un catálogo de biblioteca que es 1000 veces más potente y os va a dar información más fiable. Buscad en esto que os he dicho que sí es fiable Semantic Scholar. Semantic Scholar es una muy buena herramienta. Connected Papers, muy mono, muy guay, pero hombre, yo creo que no queda. Y luego, visto todo lo que hemos visto, hay una cosa que os quería enseñar y es cómo ver si en un trabajo vuestro estáis incurriendo sin daros cuenta en algunas cosas que pudieran ser plagio. Bueno, pues hay herramientas de plagio, pero normalmente son de pago. Esta, Plagium, tiene una versión gratuita bastante importante. Yo aquí he metido algo para ver si me detectaba si pudiera ser plagio. Como veis, lo que le he metido es el principio del Quijote. Le he dado a que me hiciera un análisis. Aquí se le da para que me haga un análisis y aquí me ha dado la respuesta. Lo tengo ya todo preparado porque bueno, no es que tarde mucho, pero tarda 30 o 40 segundos. Pero esto es como la radio. Estar 30 o 40 segundos esperando con vosotros a que me diera el resultado y mirad el resultado como ha dicho. El resultado es que si yo en un trabajo mío había metido esto, pues me dice que la similitud es muy alta, que el plagio es probable, pero el plagio, vamos, es que es el 100% de similaridad. El riesgo es extremo o no, extremísimo. Entonces, bueno, como comprenderéis, pues está claro que esto, pues, hay esas herramientas. Los profesores utilizan herramientas antiplagio. La Complutense tiene para el profesorado unas herramientas antiplagio. Entonces, ¿qué os voy a decir? Tenéis que ser honrados. Tenéis que, si utilizáis algo, tenéis que decir a quién estáis siguiendo. Si estáis utilizando inteligencia artificial, tenéis que decir qué inteligencia artificial estáis siguiendo y en dónde. Porque si no, se consideran las cosas plagio. Y en cuanto se pasan unos documentos por estas herramientas funcionan bastante bien. Aquí tenéis un ejemplo de una que es gratuita. La Complutense, la que tiene para el profesorado, son herramientas de pago. Son una herramienta de pago. Entonces, el Turnitin, que es la que tiene la Complutense, pues funciona de una manera bastante más potente que esto. Y bueno, pues esto es todo. Espero que os haya sido útil, que lo utilicéis en caso de que decidáis que podáis utilizar algo de lo que hemos visto aquí con cabeza, insisto. Quien tiene que aprender no es el IA, la inteligencia artificial a partir de vuestras consultas, sino tenéis que aprender vosotros y mejorar vosotros y potenciar de una manera fuerte vuestro aprendizaje a partir de estas herramientas y no al revés. Bueno, pues dicho esto, voy a ver si, como ya sabíais, teníamos la posibilidad de establecer algunas preguntas. Me voy a meter para ver las preguntas y vamos José, a ver. Sí, ¿me escuchas? sí, dime. Mira, el chat ha estado bastante movidito, has despertado muchísimo interés con tu presentación y Sí. te voy a hacer así, si quieres te Pues voy dímelas. haciendo un Sí. poquito. Mira, ha surgido el tema de los derechos de autor. Claro, hay problema en subir documentos que tengan copyright, es decir, que no estén en acceso abierto. ¿Nos podríamos subir a Notebook LM? Ese es uno de los problemas, de las Claro. preguntas. Bien, mirad, Notebook LM, tú estás subiendo fuentes que son tuyas. Entonces, parte de la base de que lo que tú estás subiendo, yo, por ejemplo, he subido libros. Daros cuenta que yo todo lo que he utilizado son libros que no son pirateados.
Pero es que para un estudiante, si es que tenéis en la colección electrónica de la biblioteca de la Universidad Complutense, si es que tenéis de todo. Si os viene pequeña esa colección, ¿qué os voy a decir? Pero que si es un libro que os recomienda el profesor y está en papel, lo que sí él encuentra con que metáis no el texto completo pirateado de ese libro, con que metáis la referencia del libro, también con la referencia del libro, él a partir de esa referencia encuentra información potente para poder extraer cosas. Si lo que vosotros le metéis es apuntes vuestros, que es lo que yo recomiendo, va a trabajar de una manera súper eficiente y súper eficaz. Entonces, no vais a tener problema porque lo que deberíais meterle son herramientas que son legales. Y para vosotros, los que os descargáis de los libros de la Complutense, eso es legal. Bien, Vale, es que ¿alguna yo creo más? sí, yo creo Sí. que más, sí, hay más, pero yo creo que más que nada se referían a, o sea, si tú descargas un documento que esté en acceso abierto, porque, bueno, se ha publicado en acceso abierto, evidentemente la licencia que tiene una Creative Commons, por ejemplo, te permite reutilizarlo, te permite subirlo, pero tú podrías subir un documento, un artículo de una revista de suscripción que no está en abierto y que a lo mejor la licencia que tiene, los derechos de autor no te permite que pueda servir como de Es entrenamiento que, para una IA. claro, Es que ese es un tema que es muy, o sea, que es como un sí. poquito resbaladizo. Mirad, en principio esta herramienta es una herramienta de uso personal. Entonces, em, es que no os puedo decir. Yo creo, es que es como todo. En los años 80, pues la gente compraba unos vídeos y grababa las películas desde la televisión y luego las veía a nivel personal. Y eso se podía hacer, no se podía hacer, se hacía. Entonces, ¿qué os voy a decir? Yo creo que hay cosas que tecnológicamente siempre se han hecho, que no se debían hacer y se han hecho, y yo lo que os animo es a que utilicéis lo que debéis, lo que se puede hacer, y lo que se puede hacer de forma legal. Es que mis palabras no pueden ser distintas. Entonces, que el sistema pueda cargarse con información pirateada y tal, hombre, pues es que eso es lo que os he dicho, que vais a ganar. Si es que no vais a aprender. Si es que no vais a aprender, es que es autoengañarse de la manera más tonta. Vais a presentar un trabajo que no es vuestro, que el profesor no se va a creer que es vuestro, porque a ver si os creéis que con 2 veces que os ha oído en clase no os imagina de qué vais vosotros académicamente. Entonces, hombre, tened cabeza. También nos han preguntado qué tal funciona Notebook con documentos en otros idiomas, no solo en español, si se pueden subir documentos en inglés y si se le puede pedir la traducción de un artículo completo. No, la traducción de un artículo completo, yo creo que eso no lo realiza. Para eso hay otras herramientas. Mismamente, si tú particionas lo que es un artículo dentro lo que sí te hace es el resumen de un artículo completo, sí te hace un resumen y un resumen bastante amplio. Eso sí te lo hace. Pero lo que pues, se puede hacer normalmente en estos casos es que pasas a un traductor como el de Google, otros traductores muy buenos que hay en Internet, vas poniendo apartados de ese artículo y puedes conseguir una traducción bastante aceptable. Hay instrumentos de pago, herramientas de pago que sí te generan directamente traducciones y hay cosas muy, muy potentes. Yo aquí me he centrado en cosas gratuitas. Me he centrado en cosas gratuitas. Precisamente hablando de cosas gratuitas y de versiones, nos preguntan si la versión Notebook LM, al ser tener cuenta UCM, como es uno de los, igual que Google, el Gmail te ofrece unas condiciones especiales al tener una cuenta UCM, si también la cuenta UCM sería como premium para Notebook Sin, LM. sin llegar sin llegar a ser premium, yo creo que desde luego me da la sensación de que es más amplia, porque yo al menos para preparar vamos, el uso que estoy dándole para preparar, por ejemplo, este taller, etcétera, me ha permitido hacer bastantes cosas. Y ha habido un momento en que me ha dicho, como hacía muchas pruebas,
y tal, me decía, ha superado el número por ejemplo, de X cosas que puede generar al día, pero es que había hecho bastantes. Entonces yo creo que tenemos, igual que con Gmail, tenemos una opción ampliada, creo, ¿eh? Lo digo porque es que yo no he utilizado Notebook LM a nivel personal, con mi correo privado. Lo he hecho todo con el correo institucional. Ujú. Luego nos han pedido que si nos podrías facilitar enlaces con algunos tutoriales más extensos de las herramientas de las que has estado Sí, hablando. Si luego, si quieres, al final sí, me las sí, puedes mandar y dentro, yo se las mando dentro, a los inscritos. sí, Carmen, luego te pasaré, Carmen, como siempre, la presentación. En Ujú. la presentación vienen los enlaces a las herramientas que hemos utilizado aquí. De todas las herramientas, de lo que es Semantic Scholar, etcétera, viene todo ahí. Seguimos. Hablando de Plagium, nos preguntan si al pasar un texto por esta herramienta se registra en algún sitio y luego daría plagio. Y luego, Y luego, o sea, si ese texto se sí. queda registrado, luego puede ser como que de plagio, aunque lo hayas escrito tú, ¿sabes? Y luego lo vuelves Mm, a pasar. no te puedo decir, vamos, mi opinión, creo que en ningún momento queda. Que ellos utilicen luego para lo que es su mecánica pero no será para generar textos, sino para luego ellos mejorar lo que es su algoritmo, etcétera, etcétera, la consulta de los textos que tú le estás dando, pues eso es como todo, si es que todo lo que hacemos con el teléfono móvil o con un ordenador queda registrado con las cookies que tenemos. Eso queda registrado y lo están utilizando. Pero no, vamos, estoy convencido de que tú meter un texto tuyo no queda reflejado y si alguien, no sería ese el caso. Seguimos con Plagium y nos dicen que si están citadas las fuentes del texto que tú le pasas, ¿lo tiene en cuenta para que no te dé como plagio? Sí, 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 eso, claro, porque él ya entiende que eso que tú estás dando se basa en una fuente y él va a contrastar que donde aparece ese texto o esa idea es en la fuente que tú a la vez estás citando, sí. ¿Y sabes si se puede usar libremente para este programa Plagium para el alumnado de FP de grado superior, para los proyectos? Bueno, ahora mismo, mirad, para que os hagáis una idea, desde que anunciamos el curso hace un mes, he tenido que cambiar la herramienta de un, de un consultor de plagios. La he tenido que cambiar porque sobre la que íbamos a dar el curso, que al principio era bastante potente en la versión gratuita, luego ha sido una patata. Ya se ve que entonces... Ahora, de momento, Plagium se puede utilizar y funciona bastante bien con textos no muy extensos. Puedes meterle un artículo, pero bueno, pero ya ahí funciona bastante bien con textos no muy extensos. En principio puedes meter un artículo, pero claro, en el artículo yo no sé si a lo mejor le metes un artículo de 18 páginas, si te va a hacer un buen informe realmente, en la versión que es gratuita. Ya. Si tenéis que utilizarlo de manera seria, yo creo que merece la pena porque muchas de estas herramientas por 5, 6, 7 euros te suscribes por un mes. Durante el mes que vais a presentar el trabajo, pagáis 6 o 7 euros y vais a utilizar herramientas realmente potentes, porque las hay. Hay realmente herramientas potentes. Entonces yo creo que esto puede venir para algunas partes de vuestro trabajo, para que metáis alguna pero si ya queréis hacer una selección más extensa y tal, yo creo que ahí sí que merece la pena utilizar una herramienta de pago. ¿Y recomiendas Plagium como fiable? Porque hay otras webs que cada uno dice una cosa, nos comenta Sara Real. Bueno, yo en las pruebas que he hecho, claro, mirad, ha habido algunos que le he metido el principio del Quijote y me daba una similitud de un 60%. Entonces, esta la he traído porque me ha dado una similitud del 100%. Entonces, no puedo decir más porque realmente yo no lo he utilizado más y es lo que os comento. Plagium es una herramienta que he encontrado hace escasamente una semana
porque he tenido que ir desechando herramientas, mirad, hace herramientas anteriores, como os he dicho. También nos pregunta Augusto, nos comenta que Turnitin tiene un módulo para IA que cree que es de la UCM. Y no entiendo muy bien porque dice, he visto que salta por Grammarly que yo he usado para los abstract. ¿Qué recomendación nos da? No sé, Augusto, no entiendo muy bien que si recomienda a José que se use Turnitin, no, es que no entiendo muy bien No, vosotros no podéis utilizar Turnitin. Turnitin es una herramienta que la Complutense, quien lo puede utilizar es el profesorado. ¿Y de Killbot, qué tal? ¿La ibas a explicar? No, porque es lo que estaba comentando. Precisamente esa herramienta, al principio, la versión gratuita es muy, vamos, hablando claro, si se le pasa un texto para que te lo mejore ChatGPT o Gemini, lo hace mejor que la versión gratuita de este otro. Ha sido una herramienta que hace 2 meses funcionaba muy bien, pero es que las versiones gratuitas de estas herramientas ahora están muy, muy capadas. O sea, realmente te dan la opción de que puedes hacer, pues en teoría, auténticas virguerías. Pero esa, en teoría, auténticas virguerías es pagando. Y las versiones gratuitas son mucho peores que ChatGPT. O sea, tú le coges a ChatGPT, le entrenas, le vas preguntando cosas, vas afinando, vas diciendo que mejore y vas a sacarle el mejor resultado que a esta otra herramienta en la versión de pago actual, perdón, en la versión gratuita actualmente. Nos pregunta Francisco, si un profesor nos da una presentación y la subo, ¿no tienes derechos de autor? ¿Tengo que citar la fuente? O sea, la Hombre, fuente, si la vas a utilizar claro, siempre tienes que citarla. claro, pero Claro. mirad, aquí estamos hablando de una herramienta que se utiliza, esta herramienta que como habéis visto es utilizada para tú mejorar de lo que sería la preparación de tu asignatura para tu estudio o para los trabajos que tú tienes que hacer. Pero lógicamente si tú has subido una presentación de un profesor, tú tienes que poner, si es un trabajo que luego vas a presentar, tienes que poner en la bibliografía básica, tienes que poner la presentación de ese profesor porque es una fuente que tú has utilizado. Entonces, como la has utilizado, tienes que citarla, claro. Después, Juanma nos dice, querría saber si Notebook LM es capaz de leer páginas de periódico en PDF. Y también le gustaría preguntar por su privacidad. Sí, sí puede leer páginas. Cualquier PDF que tú introduzcas allí lo puede leer sin problema. Sí, sí. Y respecto a la privacidad, pues mirad, es que todas estas herramientas, ¿por qué son gratuitas? Porque se alimentan de nosotros. Es que es así. Es que, ¿por qué el 80% de las aplicaciones que tenemos en el teléfono y las usamos son gratuitas? Porque están extrayendo datos privados nuestros. Entonces, si os interesa la privacidad, no utilicéis estas herramientas, no utilicéis, pero porque no, es que es así. Incluso si tenéis que trabajar con Word, pues no sé. Hay herramientas que realmente, si os preocupa mucho la privacidad, hay, no sé, este tipo de herramientas tienen muchas posibilidades. Es que, ¿qué os voy a comentar? Si veis ahí a los presidentes de gobierno que les sacan todo lo que tienen en los teléfonos con unas herramientas que hay pues hombre, no van a utilizar esto contra vosotros, pero me imagino que la privacidad aquí no la van a utilizar contra vosotros porque nosotros no somos ninguno nadie. Entonces, pero claro, la privacidad, tú estás proporcionando tus datos. Luego Juana Estíbaliz nos pregunta que cómo va a trabajar Notebook LM con la referencia si solo trabaja con el material que le subo. Es que trabaja así. Notebook LM, el Notebook LM trabaja con las referencias que tú le aportas, solo con esas referencias.
No entiendo. Pero yo creo que yo Sí. pienso que a lo mejor se refiere que, o sea, como tú has comentado al principio, que le tienes que cargar tú el documento Sí, completo, a lo mejor ella nos está preguntando que si en vez de cargar el documento completo, solo le introduces la referencia bibliográfica para que él se conecte a la red y busque el contenido completo de esa referencia bibliográfica. Yo creo que se está refiriendo a eso. O sea, se puede trabaja de las dos maneras. Mirad, como es una herramienta de inteligencia artificial, él lo que va a trabajar seguramente a partir de una referencia bibliográfica que tú le metas, va a extraer toda la información que en Internet haya sobre esa referencia bibliográfica. Y va a trabajar también con cosas relacionadas con otros documentos relacionados con esa inteligencia artificial, con esa referencia que tú le estás metiendo. Entonces, de todas maneras, yo sería exhaustivo a la hora de cargar cosas. Creo que no tiene mucho sentido que le metáis 20 referencias. ¿Eh? Yo creo que hay que ser muy selectivo. Y hombre, y es que si tenéis apuntes vuestros y trabajos ya vuestros hechos, es que es súper pertinente. Si le metéis un par de libros descargados con derechos de autor de la biblioteca, va a ser muy pertinente. Si le metéis información recomendada por el profesor o que estaba en el aula virtual, va a ser muy pertinente. Entonces yo creo que eso es una herramienta que te puede servir. A lo mejor lo que tú le tienes que meter es de una referencia bibliográfica que te han dado, pues un resumen que tú te hayas hecho de ese libro. Entonces, claro, es que hay que currar, hay que trabajar, hay que hacer algo. Esto no va a ser algo que lo hace en cosas que no están tan desarrolladas, pues hay que hacer algo y os animo a que lo hagáis porque vais a aprender bastante más, ¿sí? Bueno, luego ya ha habido, o sea, un debate entre preguntas y respuestas en el chat entre los propios usuarios. Estoy revisando a ver si hay alguna pregunta para ti, porque los demás han estado contándose un poco cosas entre los distintos usuarios que Sí. estaban. Y bueno, yo creo que así en general las preguntas que eran para ti ya están resueltas. Y sí Muy que es verdad bien. que todo el mundo te ha dado las gracias y te da la enhorabuena por el Nada. taller. Pues las gracias a ti, especialmente por el apoyo que me has dado, Carmen, y por haber organizado este y otros talleres, que Mira, te lo agradecemos mucho. Y perdona, José, bueno, que hablando, sí, esto justo acaba de entrar una última que te hace Elvira. sí. Un PowerPoint subido por el profesor al campus de la UCM se puede hacer público fuera del campus. Si el alumno sube la presentación a Notebook LM, ¿no se hace público algo que el profesor solo Sí. proporciona a los No, no. alumnos? Mirad, eso que te está dando el profesor es algo que te está dando para el aprendizaje de esa asignatura. Tú, si estás utilizando esta herramienta, es como otras herramientas que puedes utilizar. Entonces, yo entiendo que puedes hacerlo sin ningún problema. Lo que no puedes es difundirlo. Lo que tú no puedes es difundir ese trabajo o ese PowerPoint del profesor, subirlo a un blog o subirlo no sé, subirlo a tu Insta o algo de eso. Eso es lo que creo que no puedes. Pero daros cuenta que estas herramientas, tú lo que estás es dentro de una carpeta personal. Todo este entorno, este cuaderno es un cuaderno tuyo. Esto es como si fuera tu cuaderno. Es un cuaderno de clase, es un cuaderno de apuntes y en ese cuaderno de apuntes tú vas metiendo cositas. Entonces, mientras más, y lógicamente las que un profesor en el aula virtual te recomienda, es lo que tú vas a utilizar en tu cuaderno. Bueno, pues muchas Pues gracias, como decía, a ti, Carmen, también a Esther, a Escriche, que ha estado aquí apoyando, y pues, por supuesto a todos vosotros, a los estudiantes que os habéis conectado, y espero que os sea útil y que os dé una visión, y sobre todo tened en cuenta que estas herramientas, ojo, yo no me fiaría ni de mi madre, no os digo más. Entonces, que son cosas que hacen cosas que quedan muy bien, pero ostras, que tenéis que ser críticos, ¿eh? Bueno, pues nada, un placer. muchas gracias, José. Descansa y gracias de verdad que por el taller. Comenta a los que estáis ahí que vamos a mandarlo ahora mismo el vídeo a edición y esperamos que lo antes posible esté colgado en nuestro canal de YouTube. Un abrazo a todos. Hasta luego. Adiós.